Dios continúe bendiciendo nuestras almas, amados hermanos. Vamos a discutir la lección número 1 y número 2 del discipulado. Nivel 2, solamente unos ciertos detalles, ¿verdad? No voy a profundizar mucho, ya que en la siguiente semana vamos a estar discutiendo, ¿verdad? Todos estos situaciones que conlleva la lección número 1, que es el reino, que acertadamente, ¿verdad?, habían contestado a través de nuestra hermana Marlene. El reino de Dios es el sistema del gobierno de Dios que se manifiesta mediante el poder del Espíritu Santo y no mediante las tradiciones de los hombres, ¿verdad? Todos los demás gobiernos que nosotros miramos en este mundo, por ejemplo, el comunismo, donde hay un regulador, ¿verdad? Dictatorial, el socialismo, donde se trae todo al líder y él reparte uniformemente que todos tengan lo mismo. La aristocracia, que son personas de alto poder económico que rigen una nación. Y también tenemos otro sistema de político como el totalitarismo. También tenemos la monarquía, que es un sistema de gobierno como el de Inglaterra, que van, conforme se van muriendo los descendientes de esa familia, van sentándose los hijos y así sucesivamente, ¿verdad? Y también tenemos el sistema que se considera el gobierno de Dios, que es la teocracia. En el gobierno de la teocracia, aparentemente Irán tiene ese sistema de gobierno, ¿verdad? Que es un sistema político, ¿verdad? Que es regido por gentes religiosas. Este sistema político en el cual los sacerdotes o los príncipes de este gobierno son aparentemente ministros de Dios y ejercen el poder sobre el pueblo. Generalmente los gobiernos del mundo toman muchas regulaciones, mandamientos de la palabra de Dios. Muchos copian sus estatutos de la palabra de Dios. Aquí, por ejemplo, en Estados Unidos tenemos, cuando uno entra a las cortes, tenemos In God We Trust, que significa nosotros creemos en Dios, así como también lo podemos ver en el billete de $1, también como se puede ver en los parlamentos o en las cortes. Se ve cuando tienen los 10 mandamientos en la puerta. Y muchas de las leyes, ¿verdad?, que los hombres hacen, vienen de la palabra de Dios. Y si seguimos explorando esas clases de gobierno, vamos a ver que muchos también cogen de la palabra de Dios para implementar en sus leyes de gobierno. Pero al al final uno se da cuenta de que son leyes que no son como las de Dios, aunque parezcan de Dios, no se cumplen, no se viven. Simplemente que en las cortes esté la mujer como simbología, ¿verdad? En esa balanza que no está fair, no está balanceada, está inclinada, ¿verdad? Eso significa que la ley es dura, pero es ley, ¿verdad? Esa es una terminología que se usa en nuestros países, pero aunque la ley es dura y es ley, muchas veces no es ley. Pero y estas son situaciones un poco más profundas de que el hecho de que esa figura que se use para las cortes tenga una venda en los ojos, quiere decir que la ley es como ciega. Y muchas veces no va a hacer justicia, ¿verdad? Entonces,
podemos ver que se usa la Biblia, pero no se aplica de una manera, en la manera de justicia para los hombres. Esos son los gobiernos de esta tierra, ¿verdad? Pero hablando de la teocracia, que es el gobierno de Dios, es el gobierno del reino, que ya hemos explicado que aparentemente los hombres categorizan que Irán tiene esa clase de gobierno que está formado por gentes que son bastante religiosas. También en este gobierno del reino, ¿verdad? Del reino de Dios, que es el sistema del gobierno de Dios, es algo bien temible, ¿verdad? Lo que hemos leído durante el discipulado, el reino de Dios es el sistema de gobierno de Dios. Ese es el sistema de Dios, donde toda la humanidad supuestamente tenía que estar operando bajo ese gobierno de Dios. Ese es el gobierno de santidad, de justicia. Justicia y juicio es el simiente de su trono. Y dice aquí que se manifiesta mediante el poder del Espíritu Santo y no mediante las tradiciones de los hombres. No son tradiciones de hombres, absolutamente. Son principios que vienen del cielo bajo la búsqueda, bajo la búsqueda, de una guianza espiritual, de abrazar los mandamientos. Dios desde un principio puso mandamientos. Y el reino de Dios está conformado por leyes, estatutos, mandamientos. El pueblo de Israel andaba descarrilado. Y Dios le tuvo que decir a Moisés, santifícalos y tú ven conmigo acá arriba, ¿verdad? Usted ya sabe que Moisés tuvo que subir esa montaña en el monte Oreb, donde Dios se manifestó de una manera poderosa, ¿verdad? Usted sabe que estuvo allá 40 días y 40 noches solamente para que Dios le dictara 10 mandamientos. Usted cuando lee los 10 mandamientos, usted va a leer que hay 5 mandamientos relativos de nuestra relación con Dios y 5 mandamientos relativos de nuestra relación con el prójimo, ¿verdad? Y si los buscamos, vamos a ver en Éxodo capítulo 20, para buscar estos 10 mandamientos. Gloria a Jesús. Entonces podemos ver de lo que en verdad se está tratando del gobierno de Dios. Cuando usted lo lea, ¿verdad? En Éxodo capítulo 20, dice en el verso 1, dice, habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Los primeros 5 mandamientos se trata de nuestra relación con Dios. No tendrás dioses ajenos. Dios está poniendo allí los mandamientos y estatutos conforme su relación o nuestra relación con Él. No tendrás, nos está diciendo a nosotros que no tendremos dioses ajenos. No te inclinarás a ellas. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Acuérdate del día de reposo, porque 6 días. Y ya después, usted lo lee ya en su casa, ¿verdad? Donde ya después usted puede notar que Dios da 5 órdenes más en nuestra relación con el prójimo. Honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo, falso testimonio, no codiciarás. Y usted lo puede analizar en su casa, pero el reino de Dios o la teocracia de Dios conlleva estatutos, mandamientos, que nosotros tenemos que cumplir. Cuando Dios llamó a Moisés para escribir estas leyes, quiere decir que el pueblo de Israel estaba descarrilado.
Usted puede ver, ¿verdad? En las ciudades donde hay semáforo, usted puede notar que un semáforo, antes de ponerse rojo para que usted haga un alto cuando anda guiando un vehículo, el semáforo se pone primero amarillo, que es una luz de alerta. Después que se pone amarillo, eso no significa que hay que acelerar el timón y correr. Eso significa que hay que prepararse para parar. Cuando ya está roja, uno se tiene que parar y la verde es para seguir. Si no hubieran semáforos en las ciudades, lo que iba a haber iba a ser una serie de accidentes. ¿Por qué? Porque yo que voy manejando y yo dice, no, yo quiero pasar primero, el otro también quiere pasar primero, la otra también quiere pasar primero. Y iba a haber una gran mortandad. Pero entonces, las leyes son como semáforos que nos dan un alto. El pueblo de Israel estaba todo desordenado. Dios puso leyes para que el pueblo de Israel se disciplinara, se sometiera a las leyes de Dios. Entonces, esas son las leyes del reino. El reino tiene muchas leyes. Hay otras leyes que son como 500 y pico de leyes que ya cuando vayamos estudiando vamos a ir analizando todas esas leyes. Aparte de las 10 leyes que tenemos, aparte de todos los estatutos que hay en la Biblia en total, pero conforme el Pentateuco, que son los 5 primeros libros de la Biblia, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, que son los libros de Moisés. Ahí encontramos muchas leyes dentro de estos 5 leyes, porque el primer legislador del mundo lleva por nombre Moisés, el patriarca. A él fue que Dios le reveló estas leyes, ¿verdad? Entonces, el reino de Dios está conformado por leyes, ¿verdad? Que nosotros tenemos que ser humildes, sumisos y aferrarnos a Dios para cumplir con sus mandamientos. Ese es el sistema de Dios. Tenemos que entender eso, de que cuando oramos y decimos, venga a nosotros tu reino, usted no sabe lo que usted está pidiendo. Yo no sé lo que yo estoy pidiendo cuando yo digo, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Tú sabes, si nosotros estamos pidiendo que venga el reino de Dios y que se haga la voluntad que está existiendo en el cielo, donde todo es adoración, santidad, está el fuego de Dios, la maravilla de Dios, la adoración de Dios. Bueno, allí dice por siguiente, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Que el reino de Dios, de lo que se vive arriba, que se viva aquí en la tierra. Pero muchas veces nosotros no estamos dispuestos para vivir la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que pedir con más sabiduría a Dios para que Él siga transformándonos, nos sigamos sometiendo para poder cumplir con sus estatutos y con sus mandamientos. Usted ya sabe que había ese hombre joven, millonario, pero como todo mundo tiene necesidad, él tenía necesidad. El joven rico. Y vino Jesús y le dijo, Señor, ¿qué yo puedo hacer? No le dijo Señor, le dijo Maestro. Maestro, ¿qué yo puedo hacer para heredar la vida eterna? ¿Los mandamientos saben? Oh, sí. Yo me lo sé. De pequeño yo me lo sé. No matarás, no hurtarás, no hablarás falso testimonio. No. Digo, lo sabes muy bien, le dice el Señor. Ahora vete y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Una cosa es saber los mandamientos y otra cosa es
vivir los mandamientos. Dios nos demanda eso, que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra de Dios. ¿Verdad? Porque el reino de Dios no consiste en palabras, consiste en poder. Aquí está en 1 Corintios capítulo 4, verso 20. No son bla, bla, bla. Yo puedo impresionarle a ustedes hablándole muchas maravillas exegéticas, homiléticas y cuánta cosa. Pero me engañaría yo mismo si no vivo la palabra. Y fue allí donde el joven rico fracasó. Fue allí donde él se fue triste porque él tenía mucha riqueza. Ya cuando Dios nos dice lo que tenemos que hacer, que no necesariamente tiene que ser siempre en obedecer en las riquezas, pueden ser en otras diferentes áreas de nuestra vida. Pero esto impactó negativamente al joven rico y él se fue triste. El reino de los cielos no consiste en palabras, que yo sepa todos los mandamientos y no los vivo, sino que en el poder de la manifestación de las obras para la gloria y la honra del Señor. ¿Cómo ingresar al reino? Para ingresar al reino hay que ingresar a y hay que salir de. La religión y la tradición son el estado de muerte espiritual de muchos. El reino es la vida espiritual de otros. Particularmente yo pienso que para entrar al reino de Dios, ¿verdad? Primeramente, como le pasó al joven rico, hay que despojarse. Hay que hacer la voluntad de Dios. De nada sirve que yo haga 20,000 plegarias, yo piense que tengo una buena relación con Dios y yo no haga sus mandamientos. Quizás se va a estar repitiendo lo mismo y lo mismo para entrar al reino. Es tener esa relación con Dios en obediencia, en hacer su voluntad. De eso es que se trata. Para entrar a una religión solo se necesita que se le impongan reglas, estructuras y rutinas. Eso, Dios no es religión, Dios es una relación. Pero entonces, Él es el que nos da las pautas a través del libro sagrado, que es la Biblia, que tenemos que leer. No son cosas inventadas. Son cosas que encontramos en las Escrituras, que tenemos que leer, que tenemos que meditar, que tenemos que atesorar, que tenemos que hablar con Dios y hacer su voluntad. Jesús trajo el reino, ¿verdad? Él dijo en Mateo capítulo 11, verso 27, todas estas cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoce a alguno sino al Hijo y aquel a quien su Hijo quiera revelar. Es decir, el reino fue a través de la venida de Cristo a esta tierra. Fue la revelación, ¿verdad? Porque Dios mandó a su Hijo, Él es el Rey. Él es su Hijo. Él fue que trajo la revelación del reino de Dios. Allí dice en el libro de Mateo 4:17 que desde entonces comenzó Jesús a predicar, arrepiéntanse porque el reino de Dios está cerca. Este está en Mateo capítulo 4, verso 17. El reino de los cielos está cerca. El reinado de Cristo, el Rey del universo, que viene por segunda vez a esta tierra, ya había venido, va a venir otra vez, viene a establecer un reino en la tierra. Quiere decir, la iglesia cuando se vaya al cielo, vamos a estar en las bodas del Cordero, vamos a gozarnos en el Señor, en los jardines, en las calles como de cristal, de oro fino.
Eso es como 7 años, ¿verdad? Que están escritos en la Biblia como la gran tribulación aquí en la tierra. Perdón, para nosotros, que vamos a estar 7 años allá, la segunda venida de Cristo, perdón, es donde viene a establecer su reino en la gran Jerusalén. La nueva Jerusalén, usted lo puede leer en el libro de Apocalipsis, capítulo 21 y capítulo 22. Una ciudad cuadrada de 12 fundamentos, y usted va a notar ahí todas las medidas. Quiere decir, ese reino viene a establecerse a la tierra. Y allí, en ese reino, es donde usted va a vivir por toda la eternidad. Usted no se va a enfermar, usted no se va a morir. Toda la vida allí va a vivir. La eternidad significa donde no va a haber fin, donde el tiempo no será tiempo. El tiempo es tiempo porque Dios lo tuvo que hacer en días de semanas, en el día de la creación, para organizarnos a nosotros, que descansáramos unas cuantas horas y trabajamos, y Él mismo enseñó que hay que reposar, porque Él reposó, Él siendo Dios, ¿verdad? Entonces, Él hizo el tiempo para que nosotros nos organicemos, pero la eternidad es para siempre, con Dios muy pronto. El establecimiento del reino de Dios. En la lección número 2 se está estableciendo el reino, ¿verdad? Y usó la historia de Mateo 21, 12 al 19, cuando Jesús entró al templo y echó fuera todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos, cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo, diciendo: sana al hijo de David, se indignaron y dijeron: oye lo que estos dicen. Y Jesús les dijo: si nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí por la mañana. Volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca más nazca fruto de ti. Y luego se cegó la higuera. La verdad es que no podemos irnos al reino de Dios si el reino de Dios no se manifiesta en nosotros, ¿verdad? Hay muchas cosas que quitar de en medio, que estorban para que se manifieste el reino de Dios, que son los milagros, maravillas, el cumplimiento de los mandamientos, estatutos. Hay muchas cosas que estorban. En este templo había gente vendiendo, haciendo mercadería en el templo. Hay muchas cosas dentro del mismo templo de uno que muchas veces son estorbos para que se manifieste el reino de Dios en nuestra vida, ¿verdad? Son cosas que tenemos que bregar. Otra vez está preguntando qué es el reino. El reino de Dios es el sistema del gobierno de Dios que se manifiesta mediante el poder del Espíritu Santo y no mediante las tradiciones de los hombres. Los 3 elementos fundamentales del reino, ¿verdad? Tomen nota para cuando venga el examen. 3 elementos fundamentales del reino: personas, territorios y finanzas. Usted puede ver, si usted lee en Apocalipsis capítulo 5, usted va a ver que Juan está llorando porque no haya alguien que pueda abrir el libro. Pero entonces ya después viene uno de los ancianos y le dice: aquí el león de la tribu de Judá, y él es el que va a leer, él es el que va a cortar los sellos para que abra el libro, que solamente Cristo lo pudo abrir, ¿verdad? Cuando Cristo abre los 7 sellos de ese libro, la adoración se elevó a un nuevo nivel en el cielo. Dice allí que hubo un nuevo cántico. Y dice que había miles y miles y millones de ángeles cantando: digno es el Señor, digno es el Cordero, porque es el único que pudo abrir y desatar los 7 sellos. Allí habla de
ancianos, los 24 ancianos, los 4 seres vivientes que están llenos de ojos por todos lados. Está hablando de ángeles, arcángeles, está hablando de toda clase de ángeles, de seres angelicales. Ahora, ¿cómo se aplica eso aquí en lo que son los 3 elementos fundamentales del reino? Son personas, ¿verdad? Personas hablando aquí en la tierra, pero allá en el cielo son seres angelicales. Si no, Dios no iba a estar gobernando a nadie. Dios está allá, los ángeles están a la disposición de Dios, adorando día y noche. Los 24 ancianos quitándose las coronas y adorándolo a Él. Nosotros estamos en ese trance, estamos en ese mover de esa transición, ¿verdad? Usted sabe que Dios dice que Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, nosotros estamos buscando esa clase de personas que Dios quiere que su reino esté conformado. Usted ha visto en las películas cómo la reina o el rey está allí sentado en su trono y están los demás con unos abanicos grandes y están abanicando al rey y le traen el servicio. El rey no hace nada, el rey todo lo que hacen es para él, es para servirlo a él. De eso se trata, de lo de Dios. Dios está sentado en su trono y nosotros lo que tenemos que hacer es servirle en ese sistema de ese reino celestial. Los ángeles están ansiosos para que nosotros, no de esa manera mala de ansiedad, pero ellos esperan ver a un grupo de personas que se van a unir al coro angelical muy pronto, ¿verdad? En el rapto de la iglesia, ¿verdad? El reino de esta tierra está formado de territorios, ¿verdad? Cuando hay un territorio, ¿verdad? De un reinado, vamos a ponerlo de esta manera. Vamos a ponerlo de esta manera. Vamos a compararlo de la mala manera. Por ejemplo, ¿verdad? Usted puede notar en las ciudades zonas territoriales. Quizás Dios reprenda al diablo, ¿verdad? Hay zonas donde gobiernan principados. Por ejemplo, principados de droga. El Señor reprenda al diablo. Y va a pasar otra zona en la misma ciudad y está más tranquilo, ya no se siente esa opresión. Pero puede pasar a otra zona y hay otro principado quizás de prostitución. Porque conforme Efesios capítulo 6, verso 10 al 18, donde encontramos, ¿verdad?, la jerarquía satánica, Él tiene organizado, ¿verdad?, en los territorios. Y usted sabe que a veces uno de un territorio no puede entrar en otro territorio porque eso ya tiene propiedad. Eso es lo mismo con los territorios del rey. Ahí nadie puede penetrar. Eso es territorial. ¿Qué es lo que dice aquí? Los 3 elementos fundamentales del reino. Se trata de territorios. Eso es sagrado. Vamos a ir al ejemplo ya que es el más directo. Usted puede leer la historia de la reina Esther, ¿verdad? Que el que traspasaba el territorio del rey Asuero tenía un problema serio de muerte, ¿verdad? Por eso Esther, la reina Esther, pidió a las doncellas que oraran por ella, porque ella tenía que entrar a ese territorio. Y ella estaba pidiéndole a Dios que hubiera gracia para que ella pudiera entrar a ese territorio. Y saben que las doncellas ayunaron y en verdad hubo gracia para la reina Esther. Y el rey Asuero levantó su bastón, o sea, su cetro, para darle acceso al rey, acceso a la reina Esther, perdón.
entrar a un sistema del rey es un territorio peligroso. Pero en el sistema de Jesucristo, usted sabe que cuando Él murió, Él rompió el velo de acceso, donde solamente entraban los sacerdotes, los sumos sacerdotes, y nos da un acceso a su territorio. Eso es un privilegio grande, ¿verdad?, que tenemos. Y también se trata de las finanzas. Usted sabe que los reinos son multimillonarios, la vida que llevan, las clases de banquetes que hacen. Si usted va a través de la Biblia y va a notar rey Nabucodonosor, rey Belsasar, todo es fiesta y parranda, ¿verdad? Ese es el reino terrenal, pero en el cielo no es parranda, en el cielo es adoración. En el cielo es gloria, es magnificencia, es exaltación, ¿verdad? Entonces, Dios lo que hace es exhibir las riquezas de su gloria, ¿verdad?, para con nosotros, ¿verdad? Esa es la lección número 2, ¿verdad? Que no la vamos a tocar la otra semana, usted la puede estudiar, ¿verdad? Y puede seguir viendo de las riquezas que Dios tiene para con su vida en este reino, que son milagros, son maravillas, y así sucesivamente. Así es que vamos a dejar esto hasta aquí y que Dios nos siga ayudando. Ya la otra semana vamos a ir con la paternidad, ¿verdad? Ese es el tema número 2, la revelación de la paternidad. Y vamos a estar hablando más o menos de también cómo es una verdadera paternidad. Vamos a tomar 2 lecciones la otra semana con Dios adelante. Así que, amados hermanos, Dios les bendiga, Dios me los guarde grande y poderosamente. Tengan buen ánimo, todo va a estar bien. En el nombre de Jesús. Muchas bendiciones. Shalom, shalom. Un beso y un abrazo. Shalom.